We continue our study in all that Jesus taught. Continuamos nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y hemos llegado al capítulo 21, versículo 33. Acabamos de considerar cómo Jesús estaba diciendo a la gente religiosa de su tiempo que los ladrones y las prostitutas irían al reino de Dios antes que los religiosos, en el versículo 31. Y es una palabra que el Señor tiene que hablar a muchos cristianos el día de hoy, porque se imaginan que van a entrar en el reino de Dios porque son religiosos y conocen la Biblia, y van a la iglesia con regularidad, pero en sus vidas no hay arrepentimiento. El contraste entre el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y entre el necio que construyó su casa sobre la arena es entre las palabras de entendimiento y obediencia. Ellos con sus palabras dijeron, yo lo haré, pero nunca hicieron nada. El otro al principio dijo, no lo haré, pero después se arrepintió y sí lo hizo. De nuevo, el énfasis es en la obediencia. El que obedece finalmente es aceptado, no el que dice buenas palabras. Hoy tenemos muchos cristianos que dicen palabras bonitas cuando oran, cantan, en el ayuno, en la predicación, pero hay muy poca obediencia en sus vidas privadas. Así que ese es el énfasis aquí y por eso lo digo. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que un montón de gente religiosa que piensan que solo por su religiosidad y actividades religiosas entrarán en el reino de Dios. Este es un gran engaño que necesita ser expuesto en nuestros días. Y luego se relaciona con Juan el Bautista. Y dice, ¿no sentiste remordimiento? Versículo 32. De nuevo, el énfasis es el remordimiento y el arrepentimiento, igual que en el versículo 30. Y luego continuó con una parábola sobre el mismo tema. Había un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro. Mateo 21, verso 33. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, él envió a sus siervos para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Esto se refiere al pueblo judío que mató a los profetas que Dios les había enviado. Luego volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Rechazaron a los profetas que les venían uno tras otro de parte de Dios. Finalmente, el hacendado les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y ya no seremos esclavos, seremos socios propietarios de esta propiedad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores que alquilaron su propiedad? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús dijo, así es. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Así que les está diciendo que vendrá el tiempo donde Dios los va a echar a todos, porque vosotros no le disteis a Él el producto del campo que Dios les dio para cultivar. Así que trataron mal a sus profetas. Yo, que soy el Hijo de Dios, me van a tratar mal. Entonces Dios les quitará esta viña y se la dará a otros. Y se la ha dado a la iglesia. Ha sustituido a Israel por la iglesia. Tenemos que entenderlo claramente, y esta parábola lo deja más claro que cualquier otra cosa, porque algunas personas no lo creen. No creen lo que Jesús dijo. No hay judío o gentil el día de hoy. Dios no tiene favoritos. Ninguna nación es su favorita. Él prometió una bendición terrenal a Israel, y se la ha dado a ellos. Les dio su tierra, pero espiritualmente el cuerpo de Cristo no es solo de judíos o gentiles, y Dios no está buscando cualquier grupo particular de personas hoy en día. Nadie es su favorito. Es muy importante entender que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Eso es muy claro. Él repartió la viña a otros.
Pero la otra cosa que quiero que veas aquí es que el amo nunca vino a recoger los frutos. Él envió a sus siervos a recibir sus frutos. En el versículo 34, Dios envía a sus siervos, que son sus representantes. No viene él mismo. Y la forma en que tratas a sus siervos, en lo que respecta a Dios, es la forma en que lo tratas. Debemos tener esto en cuenta. Ahora, no estoy hablando de cada pastor, predicador y todos los que se llaman a sí mismos siervos de Dios, porque el 99% de ellos son ladrones. Pero hay algunos verdaderos y genuinos profetas y siervos de Dios en el mundo de hoy. Hay apóstoles y profetas incluso hoy en día. Dios toma en cuenta muy en serio la forma en que los tratas. Debes tenerlo en cuenta. Los llevará a un final lamentable, dijeron ellos. Y el Señor dijo, sí, así es. Y Jesús explicó eso diciendo que en las Escrituras hay un versículo. En Mateo 22, verso 42. Esta es una cita de Salmos, capítulo 118, verso 22. La piedra que desecharon los constructores, esa se convirtió en la piedra angular. Y esto vino del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. En los tiempos del Antiguo Testamento, en la construcción de edificios, la piedra más importante era la piedra angular. No tenían pilares de hormigón en aquellos días. Nunca usaron hormigón en la construcción. Construían con los cimientos y con pilares. Así que la piedra más importante era la piedra angular que ponían primero en la esquina de un edificio. Y esa piedra tenía que tener una forma perfecta en 3 dimensiones. En ángulos rectos y perfectos hacia arriba, abajo, este y oeste. Todas las direcciones tenían que estar perfectamente en un ángulo recto. Porque si estaban ligeramente torcidas en cualquier ángulo, entonces todas las piedras que se alinean con ellas se torcerían. Y así la piedra angular era la piedra más importante. Y tal vez habían diferentes piedras que fueron formadas y cortadas para poder conseguir una que fuera perfecta. Y está hablando de una situación en la que para construir un gran templo o edificio, los constructores miraron una piedra angular en particular y luego otra y otra, la rechazaron y finalmente tomaron esta. Y entonces finalmente descubrieron que esta es la que dirige el templo o el edificio a ser construido en un ángulo. Pero como la habían tirado, miraron hacia atrás y tuvieron que elegir finalmente la piedra que habían rechazado. Esa era la perfecta. Y a eso es lo que se refiere. La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Y eso es lo que hizo el Señor. El Cristo que los judíos rechazaron se ha convertido en la piedra angular de la casa de Dios. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca el fruto de él. Dios ha dado su reino a aquellos que producirán fruto para él. Recuerda esto, aquellos que producirán fruto para él. Y luego habla de esta piedra. Él siempre está esperando fruto. Jesús dijo una vez, te he elegido y te he ordenado que vayas y produzcas fruto. En Juan capítulo 15. Y que vuestro fruto permanezca. Dios no quiere que vivamos vidas sin fruto, ninguno de nosotros. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros demos fruto en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Así que tenlo en cuenta. Dios te quitará el reino y se lo dará a una nación que va a producir fruto. Y luego dice que el que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Así que si piensas, ahora está usando otro ejemplo. La primera era una imagen de una piedra angular, que es la piedra más importante de este edificio. Y ahora está utilizando una imagen de una piedra sobre la que puedes caer y romperte. O si no caes y te rompes en esa, la piedra vendrá y caerá sobre ti y te aplastará como polvo. Cuando venimos al Señor, el Señor tiene que quebrarnos antes de poder usarnos. Este es el principio fundamental de todos los tratos de Dios con el hombre. Tenemos que ser quebrantados antes de poder ser utilizados. El Señor tomó el pan y lo bendijo. Ese es el primer paso. Luego lo partió y después alimentó a la multitud.
No es suficiente ser bendecidos. Necesitamos ser quebrantados. Y veo que muchas personas han sido bendecidas por Dios, ungidas con el Espíritu Santo, lo cual es una marca de la bendición de Dios. Pero como no son quebrantados, la multitud no puede ser alimentada. Tenemos que ser bendecidos y quebrantados. Solo así la multitud puede ser alimentada. Y es por eso que el quebrantamiento es una parte muy importante de la vida cristiana. Y Dios mismo arregla las circunstancias para que seamos quebrantados. Incluso Jesús necesitó ir por este camino durante 30 años. Tuvo que vivir sometido a padres imperfectos. Recuerda que José y María eran muy imperfectos. Eran padres del antiguo pacto. Pero él tuvo que someterse a padres imperfectos para que pudiera ser quebrantado. Y es interesante entender eso. Incluso Jesús necesitaba ser quebrantado. Dice en Isaías 53 que le agradó al Señor herirlo. Agrada al Señor herirnos también a nosotros. Y vemos aquí que puedes caer sobre esta piedra en Cristo y decir: Señor, quiero ser totalmente quebrantado como tú lo fuiste. Y el Señor usará las circunstancias, usará a la gente, y si tú eres joven, quizás usará a tus padres. O si eres un poco mayor, usará a ancianos que no te entienden, que te malinterpretan. Todo tipo de circunstancias y situaciones que Dios puede utilizar para quebrarte en pedazos. O, si no respondes a eso, entonces la piedra viene y cae sobre ti y te aplasta hasta convertirte en nada. Así que es mucho mejor estar roto. Solo hay dos opciones. Si caes sobre esta piedra, te romperás. Y si no te rompes, entonces la piedra caerá sobre ti y serás aplastado. Bueno, es mucho mejor estar roto y por eso les digo a todos ustedes, busquen el quebrantamiento. Esto es lo que todos nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa. Dios busca reducirnos a cero antes de poder utilizarnos. Además, cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que él hablaba de ellos. Se ofendieron de que tratara de decir cosas de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Así que es interesante que incluso hoy en día, cuando algunas personas escuchan una palabra fuerte y convincente de parte de Dios, se sienten perturbados y dicen: este predicador dice eso por mí. Recuerdo una vez cuando un hombre vino a mí al final de un mensaje que había predicado en algún lugar y me dijo: hermano Zach, ¿me estabas predicando a mí? Yo dije: sí, yo te estaba predicando a ti y a todas las otras personas sentadas aquí. No le estaba predicando a las sillas o a las paredes. Estaba predicando a todos ustedes que estaban aquí sentados escuchándome. Así que cuando alguien te pregunte: ¿me estabas predicando a mí? Espero que su respuesta sea sí. Estamos predicando a la gente que se sienta delante de nosotros. No estamos predicando a las paredes. Y por eso no tenemos miedo de la gente tratando de manipular nuestras palabras. Dios nos guardará de tal daño que viene a través de eso. Y cuando los sumos sacerdotes entendieron que estaba hablando de ellos, la ira hizo que quisieran agarrarlo y matarlo, pero tenían miedo de la gente. Muy a menudo, las acciones de los sumos sacerdotes siempre estaban determinadas por lo que diría el pueblo. Cuando las acciones y las palabras de un predicador cristiano dependen por lo que dirán o lo que la gente pensará, tienes que saber que no eres un siervo de Dios, eres un siervo de los hombres. Así que ahora vamos a Mateo capítulo 22. Y Jesús respondió y les habló de nuevo en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. He aquí otra parábola muy interesante e importante, porque habla de esta gran verdad de la justificación por la fe. ¿Cómo podemos ser revestidos con la justicia de Cristo para que podamos presentarnos ante Dios? Ahora solo quiero explicar el significado de esta parábola en pocas palabras antes de entrar en ella. Verás, tenemos dos cosas que nos impiden ser capaces de estar delante de Dios, no solo una. No son solo los pecados que hemos cometido en el pasado, sino que es también esta naturaleza inmunda que hemos heredado de Adán, lo que nos impide estar de pie ante Dios. En mi carne no habita nada bueno. ¿Cómo puedo presentarme ante Dios con esta carne inmunda? Aunque mis pecados pasados hayan sido perdonados. Así que mi requisito número 1 es que todos mis pecados pasados deben ser perdonados.
Y entonces algo tiene que ser hecho respecto a esta naturaleza mía. Porque incluso si mis pecados son perdonados, no puedo estar ante Dios con esta naturaleza inmunda. Y por eso Dios nos justifica, nos reviste de la justicia de Cristo. Cristo se convierte en nuestra justicia. Somos colocados en Cristo y Cristo habita en nosotros. Cristo mismo se convierte en nuestra justicia. En otras palabras, somos revestidos con la justicia de Cristo. Entonces podemos presentarnos ante Dios. Así que Dios hace dos cosas por nosotros: nos perdona y justifica. Ambas cosas son necesarias. De lo contrario, no podemos estar delante de Él. Así que lo primero es la limpieza de todos nuestros pecados pasados hasta la fecha, porque los confesamos, reconocemos que somos pecadores. Y luego, en segundo lugar, revestidos con la justicia de Cristo. Ahora mantén eso en mente cuando lleguemos a esta parábola. Así que aquí estaba esta parábola donde el rey envió a sus siervos, a sus profetas, para que llamaran a los invitados al banquete de bodas. Ellos no estaban dispuestos a venir. Esa es la nación de Israel. Fueron las primeras personas que Dios invitó. Y no todos vinieron por distintas razones. Él envió esclavos de nuevo, envió a los profetas de nuevo y les dice a todos: venid, ya he preparado mi banquete. Los bueyes, el ganado cebado, todo está listo. Me he esmerado tanto en preparar este festín para la boda de mi hijo. Pero no hicieron caso. Versículo 5. Ignoraron por completo el mensaje de los profetas y se fueron, uno a un campo, otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Y cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a esos asesinos y prendió fuego a su ciudad. En todas estas parábolas, Jesús estaba tratando de decir cómo el pueblo inicial a quien Dios llamó ha fracasado y Dios los está rechazando. Conoces cada una de ellas, desde la parábola de los dos hijos, la del dueño de la viña y del banquete de bodas. Ves que el pueblo inicial al que Dios llamó fue la nación de Israel. Ellos lo rechazaron, no respondieron a la invitación y por eso se dirige a otros. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. La nación judía no era digna. Fueron tras sus negocios. Y por tanto, a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Bien, él dijo: hay gente en las calles, hay mendigos, hay vagabundos aquí y allá. Ve a los parques y ve a las calles, y saca a todo el mundo y pídeles que vengan al banquete de boda. El rey me invita a un banquete de bodas, y todos los mendigos estaban encantados de venir. Y aquí dice: aquellos siervos salieron por los caminos, versículo 10, y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Significa que algunos eran asesinos, ladrones, lo que sea. Elígelos a todos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Verás, estas personas eran vagabundos y mendigos, y no pueden entrar en la fiesta de un rey con ropas sucias. Así que aunque no está escrito aquí, podemos deducir de esto que el rey, en la puerta del palacio, ofreció una hermosa túnica blanca a cada invitado completamente gratis, porque la mayoría de ellos eran pobres. Así que dijo: me gustaría que te pusieras esta túnica cuando entres. Así tu desnudez y tu ropa sucia no serán vistas. Y así la gente que era mendiga, cuyas ropas estaban todas hechas harapos, estaban absolutamente encantados. Oye, esto es genial. Pensé que estaría avergonzado durante toda la fiesta, pero el rey ha sido muy bueno. Me ha vestido con esta ropa, que es una imagen de las vestiduras de la justicia. Y así se vistieron con esa túnica y entraron en el banquete. Y me imagino que llegó un hombre que no era vagabundo o mendigo, sino que fue invitado, uno de los otros gentiles. Pero este vino vestido apropiadamente, tal vez con traje y corbata. Y él pensó que no necesitaba esa túnica. Estoy bien como estoy. Y le dijeron: el rey ha pedido a todo el mundo que se ponga esta túnica. Él dijo: no, creo que mi traje es lo suficientemente bueno. Y él va y se sienta allí con ese traje.
Y cuando el rey vino a mirar a todos los invitados a la cena, versículo 11, él ve a todos vestidos de blanco, excepto a este tipo sentado que no lleva el traje de boda. Y le preguntó, ¿cómo has entrado aquí? ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de boda? Y él enmudeció. Él no podía decir que nadie se lo había ofrecido, porque en la entrada de la puerta a todo el mundo se le ofrecía libremente. Él no podía decir que no tenía suficiente dinero para comprarlo, porque se ofrecía totalmente gratis. Entonces, ¿qué excusa podría dar? Ninguna. La verdadera razón es que él pensaba que su traje era lo suficientemente bueno. Y el rey dijo, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes. Así que esta es una palabra para las personas moralistas que piensan, no soy tan malo como estos otros pecadores. Las ropas sucias de alguna de estas personas simbolizan que han vivido en grave pecado. Y este hombre bien vestido simboliza a una persona justa que probablemente desde la infancia creció dentro de una familia cristiana y por ese motivo este tipo de personas no han cometido todos los pecados terribles que otras personas han cometido. Así que en cierto sentido sus ropas no están andrajosas, como los fariseos que podían decir, nosotros ayunamos, diezmamos, oramos, cumplimos con todos los requisitos de la ley y estamos bastante bien como estamos. Podemos acercarnos a Dios tal como somos. Y Jesús demolió esa idea de que pueden venir a Dios tal como son. Porque dice en Isaías capítulo 64, verso 6, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. No nuestras malas acciones. Decir que nuestras malas acciones son como trapos de inmundicia es comprensible, pero nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Isaías 64, verso 6, significa que todas las cosas buenas que hemos hecho, cuando las traemos ante Dios, es equivalente a trapos de inmundicia, porque pudo haber sido hecho con el motivo equivocado para nuestra propia gloria. Es como si una hermosa manzana está en la mano de una persona cuya mano está infectada con una enfermedad muy infecciosa y sale pus de esa mano y te ofrece esta hermosa manzana. Tú le dirías que no, gracias, no la quiero. Y él te dice, pero es una hermosa manzana. Sí, está bien, pero su mano está infectada con pus. Y aunque la manzana esté buena, se vuelve mala porque viene de tu mano. Y así es como nuestras buenas acciones se corrompen a los ojos de Dios. Es muy importante ver eso. Y aunque nos veamos bastante limpios como este hombre que sintió que estaba muy bien vestido, no como los otros que estaban viviendo en pecado. Así es. Pero hay suciedad en nuestra naturaleza y eso corrompe incluso las buenas acciones que hacemos. Y es por eso que es muy difícil para los que son externamente justos ver la necesidad de un Salvador. Piensan, estoy bien así como estoy, porque necesito de un Salvador. Bueno, todo el mundo necesita de un Salvador. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 se habla de dos tipos de pecadores. Romanos capítulo 1 trata del pecador impío y Romanos capítulo 2 habla del pecador justo. Digamos que es el pecador religioso. En Romanos capítulo 3 dice que ambos son culpables y ambos necesitan ser justificados para ser revestidos de la justicia. Esa es la aplicación práctica de esta parábola. Y lo interesante es que esta persona que entró no fue simplemente expulsado. No solo se le pidió que abandonara el palacio, fue atado de manos y pies y arrojado a las tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Versículo 13. Piensa en lo que perdió. Quiero decir, si él nunca hubiera ido al banquete, no hubiera perdido algo, pero como fue ahí, fue arrojado a las tinieblas.
Entonces, el Señor estaba diciendo que las personas moralistas en la iglesia son las que van a ser expulsadas. La gente puede entrar en la iglesia y sentarse allí durante muchos años, y un día van a ser expulsados a causa de la justicia propia, porque desprecian a otros que ellos piensan que no son tan santos como lo son ellos, y están orgullosos de su propia justicia. Ese es el mensaje de esta parábola. Y luego Jesús concluye diciendo que muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. No es que Dios elija arbitrariamente a alguno de los muchos que son llamados. No, no es así. No hay parcialidad con Dios. Pero el hecho es que entre los muchos que son llamados, solo unos pocos son elegidos, porque solo unos pocos responden. Y dicen, Señor, no hay nada bueno en mi justicia, no hay nada bueno en mí. Así que hay un mensaje muy fuerte que viene a través de estas parábolas. La base sobre la que Dios nos acepta es que reconocemos no solo el pecado, sino que no tenemos justicia en nosotros mismos y que Cristo mismo es nuestra justicia. Continuaremos en nuestro próximo episodio.